Y vamos a empezar y espero que sea un tiempo de bendición, de crecimiento, de edificación en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor. Y ya esto va a ser una muestra de lo que implica ver una parashá de manera pormenorizada, porque hoy solo vamos a ver una palabra de toda la parashá, que es la primera palabra de la Torá, y por lo tanto la primera palabra no solo de la Biblia hebrea, sino de también la Biblia cristiana, de lo que se llama y se denomina, no me gusta esa denominación, pero así se conoce dentro del sistema religioso, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eso sería lo que es Biblia cristiana. Biblia hebrea es lo que dentro del cristianismo se conoce como Antiguo Testamento, ¿vale? Pero entonces, la primera palabra es la primera palabra de todo. No hay otra. Y en un momento del estudio, de la exposición, incluso vamos a empezar viendo pues nada más que la primera letra. Ya la primera letra nos da un mensaje. Así que para arrancar, pues nada, el tema de hoy, o los temas, porque son dos, aunque están relacionados el uno con el otro, son dos preguntas que van a encontrar respuesta en, como decía, la primera palabra de toda la Biblia, la primera palabra de la Torá, la primera palabra del libro de Génesis, por supuesto en hebreo, porque como ya venimos sabiendo, seguramente la Biblia hebrea, como su nombre indica, fue escrita mayoritariamente en hebreo. Entonces nos vamos a ir a la primera palabra en hebreo, vamos a trabajar con ella, en algunos momentos haremos algún puzzle, ya lo vais a ver, que nadie se me pierda, ya iré indicando los momentos, voy a intentar ir pausado, y con esa palabra, que es la palabra que da también título al nombre del libro en hebreo, me estoy refiriendo a Bereshit. Bereshit es la primera palabra de toda la Biblia y es el título de Génesis en hebreo. En hebreo Génesis es Bereshit, ese es el título, y toma el título de la primera palabra como es costumbre en la Biblia hebrea. Con esa palabra vamos a contestar a dos preguntas que son trascendentales, son realmente importantes, y esa palabra nos va a responder a esas preguntas y lo iremos viendo. Las dos preguntas que planteaba, que era, en primer lugar, ¿de qué trata la Biblia? Si a día de hoy nos sentásemos con alguien a tomar un café, un mate, a conversar y tuviéramos que resumir la Biblia en muy poquitas palabras, ¿qué explicación daríamos? ¿De qué trata la Biblia? ¿Sabemos cada uno de los que estamos aquí cuál es el mensaje general de la Biblia? Entonces, con la primera palabra responderemos a esta pregunta, que tiene relación con la segunda, que es cuál es el propósito de la creación. ¿Para qué fue creado o en razón de qué Dios creó todo cuanto existe? ¿Por qué creó los cielos y la tierra? ¿Por qué creó este planeta y todo lo que en ellos hay? ¿Por qué creó las estrellas, el sol, la luna? ¿Por qué fuiste creado tú? ¿Por qué fui creado yo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál era la idea de Dios cuando decidió crear todo lo que se relata en el capítulo 1 y que a día de hoy conocemos como creación y los elementos que la componen? Así que esta primera palabra tiene mucha riqueza, no vamos a agotar, ya adelanto, a pesar de que veremos mucho, pero no vamos a agotar ni todo el significado de Bereshit, ni todas las posibilidades que tiene esta palabra. Sí vamos a tomar esta palabra para responder a estas dos cuestiones, eso sin duda. Y vamos a empezar por la primera, ¿de qué trata la Biblia? Si tuviéramos la oportunidad de estar juntos, sí, me hubiese gustado poder interactuar, ¿no? Y que pudierais darme las opiniones de qué trata, cuál es el mensaje central. Tal vez, y en alguna ocasión lo he podido hacer, la respuesta es, bueno, pues trata de Jesús, de Yeshua, del Mesías, Él es el centro. Y yo te diría, bueno, es una respuesta correcta, pero hay muchas partes de la Biblia donde Yeshua aún no aparece. Sabemos que está desde el principio, pero hay partes de la Biblia donde Yeshua no está en escena. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Tal vez a algunos se le ocurría algún otro tema, pero vamos a ver qué nos contesta Bereshit, la primera palabra, a esta pregunta. Bien, voy a poner, a ver si logro compartir pantalla. Muy bien, aquí tenemos, esta es la primera palabra de la Biblia hebrea. Esta es Bereshit. En hebreo, para los que no sepan tal vez, se lee en orden inverso al que estamos acostumbrados en Occidente. Nosotros leemos de izquierda a derecha,
el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, esta palabra empieza a leerse de aquí en esta dirección. Y esto es importante porque vamos a trabajar con esta consonante de aquí. Entonces, aquí tenemos Bereshit, la primera palabra de la Biblia hebrea que da título al primer libro. Entonces, esta palabra tiene estos puntitos que son las vocales y alguna otra indicación. Las vamos a eliminar, vamos a trabajar solo con las consonantes. Esto es necesario proyectarlo para que nadie se pierda, porque voy a ir explicando cosas simplemente centrados en esta palabra. Aquí tenemos, acabo de quitar los puntitos, simplemente tenemos las mismas consonantes. Esta es la primer consonante y luego Reshit. Vamos a trabajar con la primer consonante ahora mismo. Después trabajaremos con Reshit para la segunda pregunta. Esta consonante es una preposición. Es lo que se traduce en nuestras Biblias por en. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia dice en el principio. Realmente no hay artículo, el no está, se le supone, pero no está en hebreo el artículo. Y el en, esta preposición, es esta letra. Es una de las preposiciones que son preposiciones prefijadas que se le llaman, simplemente, porque están unidas a la palabra. Si os dais cuenta es una sola palabra. En castellano o en español usamos tres. En el principio, en hebreo es una. Esta consonante es la letra Bet. Ya algunos que sé que han estudiado hebreo, que han aprobado el examen y todo, mi enhorabuena, saben cuál es esta consonante. Esta consonante es la Bet, equivaldría a una B nuestra, y es la preposición. Esta letra, además, tiene pues dos enseñanzas. La primera nos la da con su forma y la segunda nos la da con su significado. Porque, como vamos a ver en hebreo, cada una de las letras hebreas tiene un significado por el origen de este alfabeto, donde al principio en el lenguaje escrito, en la comunicación escrita, se usaban lo que se conoce como pictogramas, que eran dibujos, eran representaciones gráficas del concepto que querían trasladar. Entonces la letra B tiene un significado, que en este caso es casa. ¿Por qué? Porque el pictograma que da origen a esta consonante era una casa. Entonces la letra B significa eso, casa. De hecho, la palabra casa en hebreo, algunos dicen bait, otros beit, bayit. La palabra casa en hebreo, en definitiva, empieza por esta letra, por la letra Bet. Y ese es el significado de esta letra y nos va a dar también una enseñanza. La primera nos la da con la forma, es lo primero que quiero que veamos. Esta letra, que significa casa, vamos a imaginar que nosotros estamos dentro de la casa. Nos situamos en este punto de la casa, dentro. ¿Bien? Una vez dentro de la casa, si nos damos cuenta, solo hay una apertura que está en esta dirección. ¿Bien? No tenemos posibilidad de ir hacia arriba, no tenemos posibilidad de ir hacia abajo, ni tenemos posibilidad de ir hacia atrás. Recordemos, leemos de derecha a izquierda. Por lo tanto, tenemos una pared que es como un callejón sin salida, la letra B. Si nos situamos dentro de esa consonante, la única manera de avanzar es en esta dirección. Y esta dirección es lo que luego vendrá, que es esta palabra, Reshit. Por lo tanto, si queremos avanzar en el conocimiento de la revelación de Dios, la única dirección que podemos tomar es la que nos indica la letra Bet, que es la dirección a lo revelado, a lo que está escrito. No podemos saber lo que hay más allá de Bet, no nos lo permite la letra. Y de alguna manera, y ahora voy a leer una cita de Génesis Rabá, que es un comentario a nivel midrásico al libro del Génesis. Voy a leer qué dijo un rabino acerca de esta letra que tiene que ver con esto, de no ir más allá de lo que Bet permite, y que esa es una de las razones, no la única, pero una de las razones por la cual la Torá, la palabra de Dios, empieza con esta consonante, para que tú y yo prestemos atención a lo que ha sido revelado, que no es otra cosa que saber de qué trata la Biblia, cuál es su mensaje. Por lo tanto, tengo que prestar atención a lo que está escrito y no salirme de eso ni a izquierda ni a derecha, como también Dios advierte en su palabra, sino que nos ciñamos a lo que Él ha dicho, a lo que está escrito. Voy a leer, si me permitís, esta cita textualmente de este comentario que decía, de Rabí Yonah,
que dijo en nombre de Rabí Leví cuando preguntó por qué el mundo fue creado con Bet, con esta letra, con esta consonante hebrea. Como la Bet está cerrada por los lados y abierta por delante, de igual modo no se te permite indagar lo que hay arriba y lo que hay debajo, lo que está delante y lo que está detrás. Bar Kappara dijo: Ea, pregunta los días antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Está citando Deuteronomio 4:32. Desde el día en que fueron creados los días, tú puedes indagar, pero tú no puedes indagar antes de eso. Desde un extremo al otro del cielo, tú puedes investigar, pero no puedes investigar más allá de eso. Rabbi Yehuda ben Pasi disertó sobre el relato de la creación de acuerdo con esta interpretación de Bar Kappara. Pero esto que he citado de Génesis Rabá, también hay otra cita donde se habla de algo parecido, donde dice que, por ejemplo, la Torá conoce qué había antes de la creación del mundo, pero tú no es asunto tuyo indagar, sino desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Así que, y esto es importante saberlo, porque a veces tenemos la tendencia a preguntarnos cosas que están fuera de lo revelado, fuera de los límites de Bet. Preguntamos por los cielos, preguntamos por los ángeles, por cómo funciona el mundo celestial, cuántos ángeles hay, cómo fue la rebelión de Satanás, y empezamos a elucubrar cuestiones que no están reveladas. También nos ponemos a pensar, bueno, cómo es Dios, cómo funciona Dios en su fuero interno. Y si te fijas, la letra que viene justo antes de Bet es la Aleph. Es la primera letra del alefato, equivalente a nuestra A. Y la Aleph es la letra que tiene que ver con Dios. Fíjate que antes de Bet está Aleph. Y Bet, por esta pared que tiene aquí, como podéis ver, no te permite que tú preguntes por Aleph, fuera de lo que está escrito, fuera de lo que está revelado. Y a veces nos perdemos en intentar explicar a Dios más allá de los términos que Él ha dicho y ha revelado para nosotros. Dios es mucho mayor, no tiene comparación, es único, más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que Él ha querido revelar de sí mismo. Pero en ocasiones nos perdemos pensando en cómo será Dios, de qué manera hace, de qué manera deshace, cómo era antes de la creación. Pero bueno, si Dios es eterno, ¿quién lo creó? Bueno, la Biblia no contesta estas cosas y no avanzamos mientras estamos andando en esto. A veces también hacia abajo, ved que tenemos los infiernos, el reino de los muertos, el Hades, el Seol, si el alma, si vivimos, si no vivimos. Y nos perdemos a veces en cuestiones que no están reveladas en la palabra. ¿Y eso qué provoca? ¿Provoca avance en nuestras vidas o provoca estancamiento? Y por tanto también retroceso. Porque mientras no avanzamos es tiempo que estamos parados, es tiempo que estamos yendo para atrás en lugar de para adelante. Entonces la letra Bet, como hemos leído, y no solo lo vemos en estas citas, ahora voy a leer un texto en Deuteronomio, y me gustaría que me acompañéis, Deuteronomio 29:29, ya Moisés nos está diciendo, y le está diciendo a nuestro pueblo, que esta función de la letra Bet. Vamos a ir a la cita y la leemos. Deuteronomio 29:29. Fijaros, Moisés le dice a nuestro pueblo, y nos dice también a nosotros, por tanto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de esta Torá. Así que fíjate, Moisés está planteando dos categorías de cosas: las cosas secretas y las cosas reveladas. ¿Y para quién dice que son, o a quién, mejor dicho, a quién pertenecen las cosas secretas, según este texto? Las cosas secretas, que serían las cosas que están más allá de Bet, que no son reveladas, que no están escritas en la palabra, que no forman parte de la instrucción de Dios para nuestra vida. Estas cosas, las que están a lo alto de Bet, hacia atrás de Bet y hacia abajo, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Dios. Luego, si tú tomas algo que no te pertenece, que no es tuyo, que es de otra persona, y lo tomas sin permiso, ¿qué estás haciendo? Estás hurtando, estás robando, ¿verdad? Te estás llevando algo que no es tuyo sin el permiso de la otra persona. Bien, si las cosas secretas le pertenecen a Dios y nosotros nos metemos en las cosas secretas y echamos mano de las cosas secretas, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera
Le estamos robando aquello que le pertenece a Dios. Dios no nos lo ha dado. Eso es para Él, se lo ha reservado y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Entonces las cosas secretas le pertenecen a Él. Dejémoselas a Él. No entremos en misterios, en cábalas, en teorías. Pablo advierte, no le dice, creo que es a Timoteo, no te metas en huecas filosofías. No pierdes el tiempo ahí. Eso déjalo. Entonces hagamos caso a la instrucción de Dios, también la que nos da aquí. ¿Por qué? Porque las cosas secretas le pertenecen a Él. Pero la segunda categoría de cosas, que son las cosas reveladas, que es su palabra, eso sí nos lo da a nosotros. Eso es un regalo del Padre para nuestro pueblo, la Torá. Recuerdo el Salmo 119 que dice, en tu misericordia concédeme tu ley. Que Dios nos haya dado su Torá, su palabra, su instrucción, es parte de su misericordia hacia tu vida y hacia mi vida. Es un regalo. Luego recibámoslo como tal, recibamos lo que está escrito, la palabra de Dios, porque eso sí es para nosotros y no solo para nosotros, también es para nuestros hijos. Y aquellos que tal vez sois abuelos aquí presentes, para vuestros nietos, porque tarea es de los abuelos instruir a los nietos, igual que tarea de los papás y las mamás instruir a los hijos. ¿Por qué? Porque esas cosas escritas que Dios el Padre nos ha dado a nosotros es para que cumplamos, para que obedezcamos. Las cosas secretas, tomar tiempo en las cosas secretas, no nos lleva a la obediencia, no nos lleva a la santidad, no nos lleva a servir a nuestro Rey. Al contrario, muchas veces lo que trae son discusiones, son problemas, son disensiones, son peleas, y Dios no quiere eso para su pueblo. Entonces atendamos a lo que está escrito, que bastante es. Tenemos una buena colección de libros, 66 libros, para invertir tiempo en estudiar, en escudriñar la palabra, en conocer la palabra de Dios, para obedecer a Dios, para servirle de todo corazón con alegría, tanto nosotros como nuestros hijos, nuestra familia. Que Dios nos conceda familias completas para Él, para su pueblo, para su reino y para su gloria. Así que la primera lección de la letra Bet, y por lo tanto ya nos va contestando a esa pregunta de qué trata la Biblia, y vamos a contestarla a continuación. Primera lección nos la da con su forma. Es una casa y si nos situamos dentro, la única manera de avanzar es en dirección a lo revelado. Por lo tanto, prestemos atención a lo que está escrito. Esta es la primera lección de la letra Bet. La segunda, ¿qué está escrito? Ya está escrito Bet. ¿Y qué significa Bet? Como hemos dicho, Bet significa casa. Bet significa casa. Y por lo tanto, con ese significado de esa consonante, ya nos está diciendo de qué trata la Biblia. ¿Cuál es el significado, o mejor dicho, cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar? ¿De qué nos va a hablar Dios? Desde la primera letra hasta la última, Dios tiene un único interés. No hay muchos temas. Podemos sacar muchos temas que cuelgan de este tema principal, pero hay uno solo. No hay muchas cuestiones que abordar. Y el tema de la Biblia es justamente el significado de esta consonante, casa. Dios nos va a hablar de su casa. La única preocupación, o preocupación no sería tal vez la palabra, pero el interés primordial de Dios es revelarnos su casa. Ya desde esta letra, desde el significado de la letra Bet, primera letra de Bereshit, primera letra de la Torá, primera letra de toda la Biblia, que significa casa, ya te está diciendo Dios desde el principio qué vas a encontrar en el resto de la Biblia. Dios no te va a hablar otra cosa de su casa. Y ahí lo va a hacer de diferentes maneras, va a utilizar sinónimos, pero pensemos que la casa de un Dios es un santuario. Luego Dios te va a hablar de su templo, de su tabernáculo. Cuando se construye el tabernáculo o se ordena, mejor dicho, la construcción del tabernáculo en el libro de Éxodo, Shemot, ahí está la casa de Dios, una sombra de la que está en los cielos. Hay un tabernáculo celestial. Moisés le ha mostrado el modelo en el monte y lo construye conforme al modelo que ha visto. Es una sombra, pero ya hay una casa celestial que es el tabernáculo de Dios en los cielos. Este tema de la casa empieza aquí en la letra Bet, pero lo ves, por ejemplo, en Génesis cuando Jacob llega a un lugar que se llamaba Luz, que él lo va a bautizar como Bet-El. En hebreo Bet-El es casa de él, que es donde Jacob tiene esa visión, que ve ángeles que suben por una escalera y ángeles que bajan y a Dios en lo alto, y cuando despierta después de la revelación que ha tenido de parte de Dios, dice, este lugar es terrible, no es otra cosa que
casa de Dios y puerta del cielo. Y allí la piedra que había puesto por cabecera la unge y llama a ese lugar Betel. A ese lugar lo llama casa de Dios, casa de Él. Y ahí, desde ahí en adelante, sigue el tema de la casa de Dios, el tabernáculo como he citado. Luego llegaremos al templo de Salomón. Hay que ver también, y no olvidemos, el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo que está desde el principio. El pueblo como casa de Dios. Y esto es una imagen que tenemos muy presente en los escritos de los apóstoles y discípulos, los llamados escritos que componen el cuerpo de textos del llamado Nuevo Testamento. Ahí tenemos muy claro que somos el cuerpo, el templo del Espíritu de Dios. Se dice, ¿verdad? Creo que es en Corintios, se habla del cuerpo donde Dios habita. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Dios también es casa de Dios. Yeshua, Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, Él se presenta como templo. En Juan, estamos estudiando los viernes Juan. Juan es tremendo este evangelio para ver a Jesús como casa de Dios precisamente. En Juan 1, seguramente ya lo sabéis alguno de vosotros, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo habitar ahí es tabernaculizar. Dios, por medio de Yeshua, tabernaculizó en medio de su pueblo de la misma manera que tabernaculizó en el desierto con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Ahí estaba la presencia de Dios morando en medio de su pueblo. Y esto lo vemos cuando llegamos al último libro de la Revelación, Apocalipsis. ¿Qué tenemos en la Nueva Jerusalén? En la Nueva Jerusalén ya no hay templo. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero están habitando con su pueblo, que es el deseo. No hay otro deseo de Dios. Luego todo lo demás, a un Yeshua, a un Jesús, siendo tan central como es, pero Él nos dice que es el Hijo, el edificador de esa casa. Él es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, donde el Padre edifica la casa, pero aún Yeshua forma parte, y ahora vamos a ir viendo más al respecto, de la casa. No hay otro tema en la Biblia, no hay otro tema. Todo lo demás tiene relación con la casa de Dios. Hemos dicho santuario, pensemos en otro sinónimo para casa de Dios, que sería el reino de Dios, la esfera donde Dios gobierna, donde Dios manda. Yo no sé si en Argentina se usa, en España usamos la frase, el dicho, que mientras vivas bajo mi techo harás lo que yo mando. Eso para algunos padres con sus hijos, así lo dicen. Está bajo mi techo, vas a hacer lo que yo mando porque es mi casa, yo mando en mi casa. De alguna manera Dios también manda en su casa. Y su casa no solo su pueblo, no solo es el Mesías, su casa, la esfera de gobierno de Dios, eso se entiende como reino. Por lo tanto, cuando hablamos de casa de Dios, no solo pensemos en algunas facetas de lo que implica una casa. Una casa para un rey, pues es una esfera de gobierno, es donde él manda, va más allá de 4 paredes. Por lo tanto, hablamos de reino, hablamos de templo, hablamos de santuario, hablamos de pueblo. Todo esto son ideas que tienen que ver con la casa, la morada de Dios. Y esto no me voy a meter hoy, tal vez ya si hay oportunidad, pues sería fabuloso poder volver a compartir con vosotros, pero el mismo jardín de Edén es la casa de Dios, es la morada de Dios. No tenemos tiempo para entrar hoy ahí, pero toda la Biblia, si nos detuviéramos a ver, toda la Biblia tiene que ver con eso. La monarquía, por ejemplo, que a veces son partes que se creen como más históricas, más desconectadas de realidades espirituales, de lo que es el plan de Dios. Pero la monarquía de Israel tiene que ver con la construcción de la casa de Dios, en cómo se edifica, cómo Dios construye su reino, su casa. Entonces, toda la Biblia, de principio a fin, de tapa a tapa, tiene este único tema: la casa de Dios, el reino de Dios, el templo de Dios. No hay otro tema principal que estructure, que vertebre la Biblia de principio a final. Y esta enseñanza ya la tenemos desde la primera letra de la Torá, desde la primera letra de la Biblia, la letra Bet. Ya Dios nos da el mensaje. ¿De qué nos va a hablar? De su casa, de su casa. Y si prestamos atención a lo revelado, prestamos atención a lo que Él ha mostrado de su casa. Y esto lo vamos viendo con la siguiente palabra, porque como he dicho son 2 palabras en una, Bet, Reshit, la preposición Bet, y luego tenemos Reshit, que es lo que se traduce por principio en nuestra Biblias. Creo que no hay otra traducción. Al comienzo, en algunas traducciones sí he visto, al comienzo de crear Dios los cielos y la tierra.
tal vez hayáis visto esa traducción, pero básicamente es lo que se traduce por principio. Y voy a quitar ahora la letra Bet, y es Reshit. Si pusiéramos aquí las vocales, así se leería, Reshit. Bien, entonces prestamos atención a lo revelado, prestamos atención a lo que viene después, Reshit, que nos habla y tiene relación con la casa de Dios. Tiene relación con la casa de Dios. Y voy a dejar ahora de compartir por un momentito y después volvemos a Reshit. Y así os voy viendo también. Volveremos a Reshit a compartir pantalla. Pero si prestamos atención a lo revelado, lo siguiente que nos encontramos es Reshit. Reshit tiene que ver con la casa de Dios. Nos va a explicar de alguna manera qué compone la casa y cuál es la relación entre los elementos que la componen. Y vamos a ir viendo esto. Pero a la vez también nos muestra de alguna forma el propósito de la creación. Que es esa segunda pregunta que tenemos que os proponía hoy para el estudio de hoy, poder contestar y poder ver en detalle. ¿Para qué? O mejor dicho, ¿por qué creó Dios? ¿Cuál fue la razón por la que Dios creó los cielos y la tierra y todo su ejército, todo su orden, todo su cosmos, que es la palabra que se utilizará en griego cuando se llegue a Génesis, creo que es 1.31. Ahí utiliza en griego la palabra cosmos, orden, ese ordenamiento. Bien, cuando leemos principio, es una traducción correcta. Por favor, nadie queme su Biblia, nadie queme su traducción por leer en el principio. Es una buena traducción, pero ocurre algo que es algo que ocurre a menudo en las traducciones que se hacen del idioma hebreo. Tal vez en algún otro idioma, pero yo conozco en este caso el idioma hebreo y puedo decir que eso pasa a menudo. El idioma hebreo es un idioma donde algunas de sus palabras son polisémicas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una misma palabra tiene más de un significado posible. Claro, eso ya es tarea del traductor de decidir una acepción en lugar de otra. Pero la palabra hebrea puede reunir más de una acepción, más de un significado posible. En hebreo están contemplados todos, pero cuando se traduce y se escoge un significado, se dejan fuera los demás y por lo tanto no se percibe toda la plenitud de esa palabra en hebreo. Y esto es algo que pasa con Reshit. ¿Reshit se traduce por principio? Sí, pero ¿se traduce solo por principio? ¿Significa solo principio? No, significa muchas más cosas. Y vamos a ver algunas de ellas. La palabra Reshit, además de principio, también significa primicias. Se puede traducir por primicias. Se puede traducir o está en la idea, mejor dicho que traducir en este caso, la idea del primogénito asociado al Reshit. Y ahora explicaré por qué. ¿Qué es el Reshit en su idea general? Y que trasladaría mejor el sentido que la palabra principio. Porque cuando hablamos de principio, nos colocamos en una temporalidad y ya pensamos en el principio y nos vamos, es una cuestión de tiempo y decimos, ¿ves? ¿En el principio de qué? ¿Pero cuál principio? No, el principio de todo, cuando solo estaba Dios. Pero si leyéramos bien el texto, Génesis 1, nos daríamos cuenta que ya hay cosas que están ahí, tales como la tierra, tales como la oscuridad, tales como el abismo, tales como el Ruach. Todo eso ya está presente en las aguas. No se narra en Génesis 1 la creación de esos elementos. Ya están. Entonces, ¿a qué principio nos estamos refiriendo si hablamos a nivel temporal? Así que, principio, ¿se puede traducir? ¿Está bien? Sí. Por favor, quedaros con la Biblia que tenéis. Pero no abarca y no contempla la plenitud del significado de esta palabra Reshit. Entonces, como digo, están primicias, los primogénitos están asociados a esto porque son el Reshit del vigor. Yo no sé si habéis escuchado, suena esta frase de algún texto bíblico donde se habla que los primogénitos son el principio del vigor. Y principio ahí es Reshit, y hay otras palabras, y por lo tanto cuando hablamos en Génesis 1, ¿se podría traducir Génesis 1.1 por en primicias creó Dios los cielos y la tierra? Claro, y ya no estaríamos hablando de una cuestión de el principio como hay que irse muy para atrás, sino que estaríamos hablando de una época del año, primicias, cuando se traía la ofrenda de primicias, la gavilla al Padre, en la cosecha. Entonces, ¿Dios creó el mundo en este tiempo? Bueno, esa traducción lo contempla. Esto solo lo menciono, no vamos a entrar ahí, pero solo lo menciono para que veamos el abanico de posibilidades que ofrece Bereshit.
la primera palabra. Reshit también tenemos que la sabiduría es el principio del temor a Jehová, lo tenemos en el Salmo 110. Luego, la sabiduría es Reshit, y por lo tanto podemos traducir que con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra, por supuesto. Iremos metiéndonos, por lo tanto, Reshit contempla muchas, es un abanico, y por eso he dicho que no vamos a agotar el significado de Bereshit, pero sí vamos a ir encaminándonos a las preguntas que planteaba en un inicio y ver cuál es el propósito de la creación. Entonces, ¿por qué fue creado todo esto? ¿Y de qué manera nos contesta Reshit a esta pregunta? Y esto es lo revelado, esto es lo que está escrito, a esto es lo que tenemos que prestar atención. Bien, vamos a ir al Salmo 111, que es el Salmo que acabo de citar, 111, verso 10. Es un texto que también tenemos en el libro de Proverbios, Salmo 111, verso 10, y nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y luego sigue: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así que si tú estás practicando los mandamientos, eres alguien inteligente. Tienes buen entendimiento, dice la palabra. El principio de la sabiduría. El principio no habla del comienzo de la sabiduría. ¿Veis? De nuevo, si traducimos la palabra Reshit, que es la que se utiliza aquí en el texto hebreo, cuando dice principio es Reshit. Si traducimos Reshit por principio, lo que nos encontramos es que el comienzo de la sabiduría no comienza a ser sabio cuando empieza a temer a Dios. Y se puede entender así. Ahora, Reshit no es principio en sentido temporal. Lo veremos cuando veamos algunos textos de Jeremías, donde la palabra Bereshit se vuelve a repetir en la Biblia hebrea. Solo aparece 5 veces, ya lo adelanto, no más. Y 4 de ellas, una en Génesis 1.1 es la primera vez, y las 4 restantes aparecen en Jeremías. Vamos a ver que ahí la palabra Bereshit no significa principio en sentido temporal, sino que significa lo mejor, la parte escogida. De ahí primicias, de ahí primogénito. Significa lo mejor, no simplemente los primeros frutos, que uno diría primicias, los primeros frutos. Sí, pero ¿qué pasa si los primeros frutos están marchitos? Aunque sean los primeros frutos, no son las primicias, no es lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, el concepto de Reshit tiene que ver con lo mejor, la parte escogida. Las primicias de la lana no es la primera lana solamente, sino es la mejor lana. Las primicias de la cosecha son los mejores frutos. No simplemente los primeros porque son los primeros, porque los primeros pueden andar ahí, pero los mejores, a veces, y esto pasa con los primogénitos en el sentido humano, el primer nacido, vemos que perdía el derecho de primogenitura. Pasa con Caín, pasa con Ismael, pasa con Esaú. Resulta que la primogenitura o el derecho de primogenitura no se la lleva el primer nacido, sino que de los hermanos se lo lleva el mejor. El mejor, ojo, no desde nuestro criterio, sino desde la elección soberana de Dios. Pero no el primer nacido, sino lo mejor. Entonces, la mejor parte de la sabiduría, es lo que nos está diciendo este texto, la parte escogida de la sabiduría es el temor de Dios. Porque sabiduría hay de muchos tipos, pero la mejor parte de la sabiduría es temer a Dios. Por eso dice que buen entendimiento tienen los que guardan los mandamientos. Son personas inteligentes. Así que aquí tenemos Reshit. Ahora, la sabiduría, y obedecer a Dios, mejor dicho, por medio de la sabiduría es guardar la Torá. La sabiduría de Dios y la Torá están relacionadas. Por lo tanto, tenemos que Reshit también nos hablaría de esta obediencia a la Torá, que es temer a Dios, es servirle, es honrarle, es respetar su nombre, es guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Y por lo tanto tenemos Bereshit, en el principio, esa preposición en la podemos traducir también por, no solo por en, sino por. Entonces, por el Reshit creó Dios los cielos y la tierra. La creación fue creada por el Reshit, y el Reshit en este caso es la parte más escogida de la sabiduría, que es obedecer a Dios, es guardar la Torá. Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe en primer lugar por la Torá, por su palabra, por su instrucción, por sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus leyes, sus juicios, sus caminos. Él creó todo lo que creó por la Torá, también con la Torá, pero por la Torá. Y vamos a ver qué tiene que ver al final, cuando diga las 3 cosas que son Reshit, según la Biblia, la relación que tiene eso con la casa de Dios. Y vamos a armar el puzzle.
Entonces, primer elemento por el cual Dios creó todo cuanto existe y el propósito de la creación es su palabra, revelarse. De nuevo, lo que está escrito. ¿Bien? Vamos a la segunda cosa por la cual Dios creó todo cuanto existe. Jeremías 2.3. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Precioso este pasaje. Mira qué dice. Santo era Israel a Jehová. Primicias, reshit, de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Así que santo era Israel a Jehová, reshit, primicias, os dais cuenta que aquí se utiliza la palabra primicias en la traducción Reina Valera del 60, tal vez en otras también, pero aquí la palabra en hebreo es reshit, por lo tanto dice lo mejor de sus nuevos frutos. ¿Y quién es lo mejor de sus nuevos frutos? El reshit habla de Israel, el pueblo de Dios, el de siempre. Entonces Israel, según la Biblia, según el profeta Jeremías, o mejor dicho, según Dios hablando por medio del profeta, Israel también es reshit. Así que si trasladamos la palabra Israel a Bereshit, ¿qué tenemos? Que por reshit, por Israel, Dios creó los cielos y la tierra. Así que todo cuanto existe, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, ha sido creado en razón de Israel, en razón de su pueblo. Yo no sé cuánto habéis escuchado, si os sonará, en Génesis 1, cuando se trabaja con el capítulo, y se llega al sexto día de la creación, se llega al hombre, y se dice que el hombre es corona de la creación. ¿Habéis escuchado esto? Se dice que el hombre es lo mayor de la creación. Bueno, a la gente se olvida que después viene el Shabbat, séptimo día, es lo último de la creación, el Shabbat, no el hombre. Así que lo mejor es el Shabbat, el día que todavía tienen ahí los hermanos en Argentina, aquí terminamos ya, en Guatemala también. Pero en un sentido sí es cierto que el hombre, como figura y como símbolo del pueblo de Dios, que lo es, juntamente con el varón y la varona, es verdad que Dios crea todo lo que crea por su pueblo. No solo por su pueblo, sino también para su pueblo. Así que el propósito de la creación, incluso tu propósito y el mío, tú y yo hemos sido creados también en razón de su pueblo, de Israel. Y cuando hablo de Israel, quiero matizar hoy y siempre que no me refiero al Israel político, no me refiero al judío genéticamente judío, me refiero al Israel que siempre ha sido Israel y que no ha cambiado, que es el Israel que se ha mantenido fiel a Dios, a su pacto y a sus promesas, y ese Israel siempre ha existido. Tenemos el caso de Elías, cuando se piensa que está solo, que es el único que ha quedado y todos los demás están adorando a Baal, y Dios le dice, me he reservado a 7.000 que no han doblado rodilla ante Baal, que aún me sirven, que aún son fieles. Por lo tanto, ahí hay un remanente que es Israel fiel a Dios. El resto de Israel no. Pero resulta que Israel, aquel que cometía pecado e idolatría, según la Torá es cortado del pueblo. Son esas ramas desgajadas de las que Pablo hablará en Romanos también. Por lo tanto, cuando pensamos en Israel, al menos cuando yo expreso Israel, pueblo de Dios, por favor, que nadie se me vaya a Benjamín Netanyahu. Vamos a dejar a todo esto. Pensemos en el Israel que siempre ha sido fiel a Dios, que es su pueblo, que sí son genéticamente tribus de Israel, pero no solamente manda la genética, sino que por encima de la genética está su fe, porque eso es lo que determina estar en pacto con Dios o no. La fe, la emuná, la fidelidad a Dios. Y siempre ha habido fieles a Dios. Ahí tenéis el Nuevo Testamento, Zacarías, su mujer, papás de Juan el Bautista, ellos eran fieles a Dios. Tienes ahí una Miriam, una María, mamá de Yeshua, fiel a Dios. Yeshua, Jesús, es Israel. ¿Quién como él no ha sido fiel a Dios? Todos sus seguidores, Israel, fieles a Dios. No rechazaron al Mesías. Y así podríamos continuar. Por lo tanto, cuando hablamos de Israel, el Reshit, hablamos de este Israel. Y en razón de este Israel, Dios ha creado todo cuanto existe, su pueblo. Así que ya tenemos la Torá, tenemos Israel, pueblo de Dios. Segunda cosa por la cual Dios ha creado todo cuanto existe. También tú y yo hemos sido creados por esto. Y nos vamos a la tercera cosa, o mejor dicho, a la tercera persona. Vamos a ir Colosenses capítulo 1, versículos 15, 18 y luego iremos a Apocalipsis. ¿Cómo da de sí la palabra de Dios? No nos hemos movido de la primera palabra de la Biblia. Imaginaros, esto ya no va a ser para los hermanos de Argentina, la próxima vez será un ciclo a 6 años o a 7 años.
Hasta el Yobel van a hacer la para allá. Bueno, vámonos a Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 15. Es un texto conocido, pero lo vamos a relacionar con esto que estamos viendo, con el Reshit. Fijaros lo que dice Pablo, quien escribió, o al menos mandó escribir esta carta. Dice el versículo 15, hablando de Yeshua, y ahí por favor sí seamos respetuosos con los términos que utiliza la Biblia, no vayamos más allá de Bet, quedémonos con Bet, lo revelado, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, igual que Adán era la imagen de Dios. Adán también era la imagen de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios? Porque Adán, el primer hombre, también era la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. Así que tenemos que entender la imagen de Jesús como la imagen de Adán. Pablo lo compara, creo que es en Romanos 5, si no recuerdo mal, el primer Adán y el postrer Adán, el último Adán. Así que entendamos a Yeshua en los términos que lo expresa la Escritura. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea. Él que es el principio, el Reshit. Ahí tendríamos la idea en hebreo, aunque esto está escrito en griego. Pero ahí tendrías la palabra o la idea hebrea de Reshit. Él es el Reshit, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y continúa hablando acerca de Yeshua, de Jesús. Luego nos dice que Jesús, que Yeshua, es el Reshit y que por Él fue creado todo. Por Él fue creado todo. Lo mismo nos dice, tenemos en Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 5, porque nos dice que de Jesucristo, de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito, en este caso de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó, nos lavó, Él es el primogénito. Él es el que tiene el derecho de primogenitura, por tanto, y en este sentido, Reshit, Yeshua, Jesús de Nazaret también es Reshit. Así que todo fue creado en el principio, en Reshit creó Dios, o por el Reshit, para el Reshit, creó Dios los cielos y la tierra. Y también Reshit es Jesús. Tenemos la Torá, su pueblo y el Mesías, el rey, porque no hay pueblo sin rey, al menos no en el caso del pueblo de Dios. Así que estas tres cosas, o estas tres entidades, son el propósito de toda la creación. Y si tú miras estas tres entidades y qué tienen en común y cómo se interrelacionan entre ellas, te vas a dar cuenta de que, de nuevo, se nos está hablando de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la casa de Dios también es un reino. ¿Y un reino que tiene? Un rey que gobierna un pueblo y que lo hace por medio de una constitución, que en este caso es la Torá. Porque la Torá marca cómo se tiene que relacionar el rey con el pueblo con el rey, el pueblo entre el pueblo, y todos para con Dios. Este es el reino de Dios, si te das cuenta. Esta es su casa, su esfera de gobierno, y este es su templo, su tabernáculo donde Él quiere habitar. Así termina la película en Apocalipsis. Antes de que salgan los créditos finales, Nueva Jerusalén, eso es lo que tienes. Tienes a Dios morando en medio de su pueblo, con el Cordero, el Rey, al pueblo, viviendo en la Nueva Jerusalén, ciudad de Dios, casa de Dios, y todo haciéndose conforme a su palabra, conforme Él ha diseñado que sea, de manera perfecta, cabal, completa. Así que de nuevo, la palabra Reshit nos sigue hablando del tema central en toda la Biblia, la casa de Dios, porque no hay otro tema, y todo ha sido creado, y tú y yo hemos sido creados. Tu propósito en esta vida no es otro que la casa de Dios y edificar la casa de Dios. La única manera es por medio del Mesías, no hay otra. Y por medio de Jesús, de Yeshua, venir a ser parte del pueblo de Dios, venir a ser parte de su casa, venir a ser parte de ese Reshit para edificar la casa. Hay un detalle, me acabo de acordar, no lo tenía en las notas, pero creo que vale la pena que lo comente, que es la palabra hijo en hebreo,
La palabra hijo en hebreo es ben, sería una bet y una nun, ben, tal cual. Y esta palabra tiene relación, o es de la misma familia, que el verbo baná. Que el verbo baná significa edificar o construir. Por lo tanto, un hijo o ser hijo implica ser edificador, ser constructor. Luego, una persona es hijo o es hija de Dios. ¿Por qué? Porque edifica la casa de Dios. Si no edifica, no es hijo o no es hija. Porque el hijo edifica, no tiene otra razón de ser. No tiene otra razón de ser. Si te fijas, Yeshua, el Hijo de Dios en mayúscula, él es el edificador. Cuando tiene esa conversación, un texto que me encanta, cuando Yeshua le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Dice uno el profeta, otros Elías, cualquier cosa. ¿Vosotros qué decís? Pedro contesta, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo he revelado carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca, fijaros los términos de construcción, la terminología, el lenguaje que tiene que ver con la construcción, dice, sobre esta roca edificaré, construiré, porque Él es el Hijo, Él es el Mesías, construiré mi iglesia, dice la traducción, y ahí lo que se está refiriendo es a la reunión de su pueblo. Él va a reunir al pueblo de Dios en torno a esa verdad, que Él es el Mesías. Lo va a edificar. Hay una imagen también muy bonita en Génesis 2, cuando se nos narra, estoy apasionado, estoy entusiasmado, espero que estos detalles de la palabra de Dios hagan amar más a Dios y a su palabra, que os entusiasme, que queráis buscar, que esto despierte hambre y sed en vosotros por escudriñar la palabra de Dios, porque hay una riqueza enorme. Por eso digo que bastante tenemos con lo revelado, como para andar en cuestiones que no han sido reveladas. Prestemos atención porque vale la pena. Mira, cuando se nos narra la creación de la varona, por decirlo de alguna forma, en Génesis 2, vamos a ir al pasaje, porque es precioso y tiene que ver con esto de edificar. Génesis 2, y ya me estoy yendo ya por las ramas, pero volveremos al tema, no nos hemos ido, lo único que no lo tenía en las notas simplemente, pero estamos en el mismo tema, la edificación. Mira, es tremendo. Mira, dice Génesis 2, que Dios hace caer sueño profundo sobre Adán. Todo esto tiene una riqueza tremenda. Y mientras éste dormía, dice que tomó una de sus costillas, terrible traducción, su costado, cerró la carne en su lugar y dice que del costado que Jehová Dios tomó del hombre, y yo no sé en tu Biblia aquí me pone, hizo una mujer. Le digo aquí sí me indigna un poco toda la traducción, porque el verbo no es hacer. En este caso, no sé por qué lo han traducido así. El verbo hacer es asá en hebreo, y aquí no se emplea ese verbo. Aquí el verbo que se emplea es baná, que es edificó, construyó. Por lo tanto, lo que la Torá dice literalmente es que Dios tomó, del costado que Dios tomó del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Esto es lo que dice el texto hebreo. Edificó a la varona. Y si tú tomas a la varona, como nos va a decir luego el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, como una sombra, una figura de la eclesía, de la reunión del pueblo de Dios, de la esposa, ¿qué está haciendo Dios en Génesis 2? Edificar a la esposa. De la misma manera que la eclesía, la reunión de su pueblo, es edificada por el Mesías y en el Mesías. Y la esposa no es otra cosa que la casa de Dios. De nuevo nos conecta, toda la Biblia está conectada a Apocalipsis. Y vi descender del cielo una ciudad. Y describe la ciudad como una esposa ataviada. La casa de Dios es la esposa. La ciudad de Dios tiene que ver con la esposa también. Entonces, si os dais cuenta, toda la Biblia nos habla de su casa. Este es el tema central. Y el motivo por el cual Dios ha creado todo cuanto existe es por el Reshit. Que el Reshit son tres entidades. Su palabra, la Torá, su pueblo y el Mesías, el rey de su pueblo. Los tres son Reshit y son su casa. Dios ha creado todo cuanto existe por su casa, por su reino. Se trata de Él, se trata de su gobierno, se trata de su plan, se trata de lo que va a llevar Él a cabo. No hay otra realidad. Y todo lo demás en la Biblia, todo lo demás en la Escritura, tiene que estar conectado a esto. Ese es el centro, ese es el centro. Y mientras vayamos vertebrando la Escritura con este tema, la casa de Dios, todo lo demás va a ir encajando. Todo lo demás nos va a ir cuadrando. Y si tú te preguntas por qué estás en este mundo, por qué Dios te creó, cuál es tu sentido, no es otro que
ser parte de su casa para edificar su casa. Para eso estás aquí. Para eso Dios te dio vida. Para eso hizo que hace X años en el vientre de tu mamá se formara tu cuerpo. Por esa razón Dios te dio aliento. Por y para su casa. Por y para su reino. Por y para su templo. Ese es el motivo de tu existencia. Tú no existes para simplemente formar una familia, tener un empleo, llegar a jubilarte, escribir un libro. Tu motivo y tu razón de ser es Dios y su casa. Él desea que tú formes parte, si es que no lo eres ya, de su casa. Y que si formas parte de su casa como hijo, hagas lo que dice tu nombre. Edifiques, edifiques, edifiques. Y este es un mensaje, un lenguaje muy propio del cuerpo de textos llamado Nuevo Testamento. Edificaos los unos a los otros en amor. Sois piedras vivas, estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles sobre quién se edifican, sobre el Mesías. No hay otra piedra, no hay otro fundamento. Entonces tenemos que ir construyendo la casa de Dios sobre lo que Dios estableció, sobre sus cimientos. Y para ir, ya estamos, no sé cómo vamos de tiempo, estamos en recta final. Vamos a hacer, para ver esto y para ver cómo Bereshit tiene que ver con el reino, tiene que ver con la casa de Dios. Para terminar, como para poner la guinda al pastel, vamos a hacer, voy a montar un puzzle con Bereshit y luego veremos dónde la palabra Bereshit vuelve a aparecer en la Biblia hebrea y el uso que tienen esos textos cuando vuelve a aparecer. Bien, y con eso estaríamos terminando. Voy a compartir pantalla de nuevo y armaremos un puzzle con Bereshit. Fijaros, aquí tenemos de nuevo, vamos a poner todo, la primera palabra, como hemos dicho, Bereshit. Recordemos, por si alguien se ha conectado después y aún no lo sabe, el hebreo se lee de derecha hacia izquierda, a la inversa de cómo leemos en Occidente. En el Occidente empezamos a leer en la izquierda, nos vamos hacia la derecha. En hebreo es al revés, empiezan en la derecha y terminan en la izquierda. Entonces, esta palabra, que no pido que nadie pretenda leer esto si no sabe hebreo, pero sí quedaros con la forma de las letras, eso lo podemos hacer. Entonces, de aquí para acá. Bien, voy a quitar los puntitos que serían las vocales. Entonces nos quedamos con las consonantes. Bien, vamos a hacer lo que y esto tal vez, si es la primera vez que lo ves, digas, oye, ¿pero esto qué es? Bueno, ya adelanto, que nadie se asuste, por favor. Es una regla de interpretación, pero no es una regla de interpretación occidental, es una regla de interpretación judía. Los judíos tienen diferentes maneras de interpretar las escrituras a cómo se hace en Occidente. En Occidente, uno en un seminario le enseñan la hermenéutica, le enseñan la exégesis, le enseñan... Entonces, eso es cómo interpretar un texto bíblico y le dan una serie de normas a uno, de reglas, de parámetros, de patrones para interpretar la Biblia. En el judaísmo se utilizan otros patrones diferentes que no coinciden con los de Occidente, pero que tienen una riqueza tremenda cuando se utilizan bien y cuando sobre todo se utilizan no para, y esto no lo hago por una cuestión morbosa o para ver cábala, nada de eso, no, sino que esas normas de interpretación nos ayudan a reforzar lo que la escritura ya dice por sí sola. Si no existiera lo que vamos a ver ahora, ya hemos visto el tema, ya hemos visto que la primera palabra con su significado, o la letra Bet con su significado, nos está hablando de la casa, que desde el principio el tema de la Biblia es la casa de Dios. Hemos visto que es el Reshit, la relación que tiene, es decir, ya por medio de la escritura el tema está sentado. Esto lo único que hace es confirmar lo que estamos viendo. Entonces, esta regla de interpretación que voy a aplicar ahora se llama notaricón. El notaricón consiste en tomar partes de la palabra para sacar nuevas palabras y nuevos significados a una palabra ya existente. En este caso es muy sencillo, fijaros, tenemos la Bet por un lado, vamos a subir la Bet, voy a subirla aquí. Esta es la letra Bet, que es la preposición. Bien, esta es la preposición. Luego tenemos una raíz, que es esta de aquí. La raíz es normalmente las tres consonantes que dan origen a la palabra, que en este caso son, perdón, que se me ha cogido
la Bet también. La Bet la quiero dejar ahí arriba. Y voy a bajar, si me deja, voy a bajar estas tres letras, son la raíz. La Reish, la Aleph, que es como una X, y la Shin, que serían las tres radicales que dan origen a la palabra hebrea Rosh, que significa cabeza. Entonces, en estas tres letras, por eso tenemos principio, porque la cabeza es el principio del cuerpo. Entonces, Bereshit en el principio. ¿Bien? Entonces, Rosh, cabeza, se forma con estas tres consonantes. Y nos queda un sufijo que en hebreo es it, que son estas dos. ¿Bien? Entonces, apartamos, perdonad de nuevo que se me está subiendo todo junto, apartamos el prefijo, la consonante bet, el sufijo, que es it, y nos queda la raíz y estas tres letras, la bet, la yod y la taf. Si juntamos la bet con la yod y la taf, que es lo que estoy haciendo aquí, si juntamos la bet, la yod y la taf, esta palabra, ¿sabéis cuál es en hebreo? Esta palabra es la palabra casa, bait. Bait o beit se escribe de esta forma. Luego tienes bait rosh, la casa del principal, la casa del cabeza. Esto es lo que tienes también en Bereshit, utilizando esta norma de interpretación judía. La casa del principal. ¿De qué habla la Biblia? Bereshit, letra bet, su significado, la casa. ¿La casa de quién? La casa de Dios. La casa de Dios que se compone de su Torá, de su pueblo y de su Mesías, de nuestro rey, Yeshua. Entonces también la palabra Bereshit, por medio de esta norma, nos muestra la misma realidad y confirma lo que estamos viendo. No solo esto, sino... Estamos bien, nadie se ha perdido, por favor. Entonces, por medio de esto, también vemos que Bereshit nos está explicando y nos está hablando de la casa de Dios. Para reconfirmar esto, terminando, nos vamos a ir a las 4 citas donde aparece la palabra Bereshit, y esa palabra, de esa forma construida, no aparece más en toda la Biblia. Solo es un total de 5 veces, como he dicho. Primera vez Génesis 1:1. Las otras 4 en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a ver el uso que tiene en esos textos para confirmar, reconfirmar que esta palabra nos habla de un reino, el reino de Dios, de su casa. Vámonos al libro del profeta Jeremías. Jeremías 26. 26:1. Jeremías 26:1. Mirad cómo empieza, diciendo: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová. En el principio, Bereshit, Bereshit. Aquí se emplea Bereshit. Entonces, Bereshit, en el principio, ¿de qué? Del reinado. Bereshit, en este texto, ¿a qué está asociado? A la mejor parte del reinado de Joacim, hijo de Josías. Luego conecta Bereshit con el reinado, en este caso de Joacim. Bien, vamos a ver la siguiente ocasión donde aparece Bereshit. Capítulo 27 del mismo libro. No nos vamos a mover de Jeremías. Jeremías 26:1, Bereshit. Jeremías 27:1. Dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. De nuevo, en el principio, Bereshit. Ahí en el texto hebreo, es algo que se puede comprobar en cualquier página donde esté la Biblia en hebreo. Bereshit del reinado de Joacim. De nuevo vuelve a estar conectado. En este caso se trata del mismo rey. En 2 ocasiones Bereshit en la mejor parte del reinado, en el Reshit del reinado. Por lo tanto, Bereshit vuelve a estar relacionada con el reinado. Ya tenemos 2. Siguiente, capítulo 28 de Jeremías, versículo 1. Se va a repetir la misma idea. Dice: aconteció en el mismo año, en el principio, Bereshit, del reinado de Sedequías, rey de Judá. Hemos cambiado de rey, pero de nuevo también se nos habla del principio del Bereshit, del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y fijaros que aquí la palabra Bereshit nos deja el detalle que no es simplemente principio en el sentido temporal, sino principio en el sentido de lo mejor. ¿Por qué? Fijaros cómo sigue diciendo el mismo versículo. Dice: principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto
en el 5.º mes. Por lo tanto, en el año 4 del reinado de Sedequías, el año 4 de su reinado no es el principio de su reinado. El principio de su reinado sería cuando empezó a reinar, en el año 1. Pero aquí principio no es principio en sentido temporal, sino principio en el sentido de la mejor etapa de su reinado. Y la mejor etapa de su reinado, en el caso de Sedequías, fue el 4.º año. ¿Se entiende? Entonces no estamos en el Reshit, en el principio, en lo primero de todo. Estamos en lo mejor. Y de nuevo, Bereshit, tercera vez que aparece en el libro de Jeremías, tiene que ver con un reinado. En este caso, de Sedequías. Fijaros que estamos en Judá, Reino del Sur, Jerusalén. Todo esto también tiene conexión con Génesis 1, lo que Dios crea al principio. Hoy no tenemos tiempo. Vámonos a la cuarta ocasión donde aparece en el libro de Jeremías. Capítulo 49, versículo 34. Dice el texto: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio, Bereshit, del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, y ahí viene la palabra de Jehová. Entonces, de nuevo, principio del reinado, Bereshit del reinado. Así que ya la palabra Bereshit no aparece más en la Biblia. Aparecerá una vez, creo que es en el libro del profeta Oseas, pero no construida de esta forma. Ahí ya cambia la proposición, creo que es una mem si mal no recuerdo, y por lo tanto dice Mereshit, pero no Bereshit. Bereshit solo aparece 5 veces. 4, estas 4 que hemos visto en el libro de Jeremías, y una en el libro de Génesis, no más. Y de las 5, 4 tienen que ver con un reinado, con la mejor parte del reinado. ¿No será que después de lo que hemos visto, teniéndolo en cuenta, que también la 5ª vez, la vez que aparece en Génesis, nos está hablando de el principio del reinado de Dios? Ahí lo dejo como pregunta. Simplemente, y por terminar, para concluir, recordar las 2 preguntas, valga la redundancia, que hemos abordado hoy. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema central, el tema que vertebra la Escritura? La casa de Dios. ¿Cómo lo hemos visto? Por medio de la primera letra, la primera consonante de toda la Biblia. La Bet. La Bet, con su significado y con su forma, nos da 2 enseñanzas. Con su forma, que tenemos que prestar atención a lo revelado. Tenemos que prestar atención a lo que está escrito. No podemos ir más allá de Bet. Ni lo que está en lo alto, ni lo que está más atrás de Bet, ni lo que está abajo. Dejemos las cosas secretas a quien le pertenecen, que es a Dios. Nosotros no tenemos derecho de meter mano en las cosas secretas, pero Dios le ha placido regalarnos su revelación, su palabra, su ley a nosotros y a nuestros hijos para que le sirvamos, para que le obedezcamos. Esta es la lección que nos da la letra Bet con su forma. Con su significado, hemos dicho que la letra Bet significa casa. De ahí también la palabra en hebreo, Beit, como hemos visto. Entonces, ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la casa? ¿La casa de quién? La casa de Dios. La casa del principal. Este es el tema central que vertebra toda la Biblia de principio a fin. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Por qué Dios creó todo lo que creó? ¿En razón de qué? ¿Por qué tú y yo existimos, estamos en este mundo? Lo hemos visto, que Dios creó todo por el Reshit. ¿Y qué es el Reshit? 3 entidades. La Torá, como sabiduría de Dios, o como el Reshit de la sabiduría, la parte mejor, que es el temor a Dios, que se traduce en obediencia a sus mandamientos. Su pueblo, Reshit, es llamado en el libro del profeta Jeremías, y como hemos leído también en Colosenses, nos habla de la tercera entidad, el Mesías, el Reshit de la creación. Y por él y para él fueron creadas todas las cosas, como dirá, por su pueblo y por la Torá. Este es el propósito de todo cuanto existe. Este es el propósito de la relación, que no es otro que hablarnos de 3 entidades que componen y forman su casa. Así que hasta aquí el tema con la primera palabra de toda la Biblia, que es Bereshit, y nos da mucha enseñanza, tiene mucha riqueza, y por ahí se puede entender por qué la labor que llevo a cabo la denominé precisamente así, Bereshit. Bienvenido al origen. Que Dios os bendiga realmente a cada uno. Muchas gracias por estar y por la atención. Y hasta aquí el estudio de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle un like al vídeo, comparte con otras personas a las que les pueda gustar este contenido y por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ayuda a que este canal crezca. Muchas gracias.